1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Doctor, muy buenas tardes, feliz jueves. El micrófono, Tani. Apenas me estaban equipando, Tani. Su micro, creo que hay que prenderlo. Todo quiere la señorita Tani. Todo quiere. Que pongas esto, que pongas el otro, que entre usted rápido, que ya se le hizo tarde. Pues yo no tengo la culpa, la Morena es la que tiene la culpa. Hace mucho calor. Sí, muchísimo calor. No, y se sentó la señorita y no fue capaz de decirles, pongan el aire. Y este foro estaba ardiendo. Pero pues acá viene. Si viera usted la falda que trae. Yo vengo de este tamañito. No, perdón, me equivoqué. En primavera. De este tamañito. Así. Bueno, me da hasta. No, arrímate para allá, por favor. Bueno, no. Estamos en primavera, doctor. Ándale. No, ni hablar. Pues estamos en primavera y estamos esperando que resuelve la Corte el día de hoy con esto de la industria eléctrica. Está dura la bronca, ¿eh? El señor presidente dijo hoy por la mañana, pues si tengo que utilizar acudir a organismos internacionales. Imagínese. Lo va a hacer. Imagínese usted nada más. No descarta ir a tribunales el señor presidente internacionales para defender su reforma eléctrica. Así que imagínense cómo está la situación en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que pues esperar, estamos a unos minutos, todavía nos tardamos un poquito en entrar porque esperaba yo a ver si ya había humo blanco, pero no, estamos en espera de qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Acuérdese usted que ella es quien definirá la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pero todo parece ser que le van a dar palo, así que al resolver las controversias promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, así como el gobierno de Colima, además de las acciones de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición, pues todo apunta para esto también. El PRI, PAN, PRD van a votar contra la reforma en caso de que fuera autorizada, van a votar en contra de que quede esta autorizada. Dice el presidente, pues no descarto ir a tribunales internacionales para defender la reforma eléctrica. ¿Qué es su reforma eléctrica? Y ya estamos a un ratito. Ha defendido incluso los americanos están, los Estados Unidos, ¿sí? Los Estados Unidos comentaron, esta reforma están contra las transnacionales americanas que se encuentran en México. Por tal motivo no la vemos con buenos ojos. Ayer no se comentó, no se supo qué pasó con la entrevista que tuvo el señor Ken Salazar con el señor presidente de la República. Recuerde usted que llegó sin previo aviso, de repente se le vio al embajador americano llegar a Palacio Nacional y no se supo qué, pero tengo entendido que le llevaba un mensaje urgente del presidente Biden de que no están de acuerdo con la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la industria eléctrica. Así que pues estamos en espera. No, dice que se presentaron 3 proyectos de resolución que fueron elaborados por la ministra Loretta Ortiz, quien propone avalar
la reforma eléctrica, partiendo de la propuesta de reconocer el acceso al servicio eléctrico como un derecho humano, frente al cual el Estado tiene la obligación de actuar como garante. En eso estamos de acuerdo, pero en lo que estamos en desacuerdo es que no conocemos de fondo qué se está presentando, y esto los partidos de oposición al presidente pues salieron a decir: no estamos de acuerdo, no vamos con ella, no la vamos a autorizar. Usted, pues la mayoría que ejerce en San Lázaro, pues hágala usted valer, pero va a ser una reforma X, no va a pasar más allá de que sea una reforma X, así que la van a declarar como inconstitucional. Así que cuidado, si esto sucede en unos minutos, pues sin duda será la principal de los medios de comunicación para el día de mañana, porque esta es una tercera opción, es que ni el proyecto de Ortiz sea aprobado ni se alcance la mayoría calificada, que es lo que le decía yo, en caso de que no se tenga la mayoría de todos los partidos, pues no será una mayoría calificada y será casi invalidada esta ley de la industria eléctrica. Por consiguiente, pues esperamos. ¿Qué dijo el señor presidente el día de hoy por la mañana de esto? Pues esto que está mencionando, doctor, justo que si es necesario, va a acudir a tribunales internacionales y sobre todo para defender esta reforma y revisar las posibles controversias en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y pues fue cuestionado sobre si estaba abierto a esta contrapropuesta que está presentando los grupos de oposición, y el presidente pues contestó siempre y cuando haya coincidencias, o sea que sí está abierto al diálogo siempre y cuando haya coincidencias con esta. Pues por lo pronto, si este proyecto de la ministra Loretta Ortiz no alcanza la mayoría calificada, pues quedará inválida esta ley de la industria eléctrica, y en ese momento, fíjese usted a dónde llegaría esto. Dejarían la puerta abierta para que los amparos que se han metido contra esta ley, pues pasen. ¿Y qué sucede? Que para atrás, o sea, seguirán su curso los amparos, y llegarán hasta tribunales colegiados, y esto se llevaría mucho más tiempo y no va a llevar a nada. Creo que le daría tiempo al presidente tal vez de concluir presentar otra, pues, presentar otra ya que sea más adecuada, así que pues acuérdese usted que el día de hoy dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es constitucional la nueva ley de la industria eléctrica o no. Si esto se va para atrás, esos amparos van a pasar, pero felices de la vida, todos los que se han amparado contra ella van a pasar. Así que pues tenemos al ministro Javier Lainez, se ha manifestado en contra del proyecto de la ministra Ortiz, mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha dicho que lo apoya parcialmente, pues considera que se le deben agregar puntos a favor de las llamadas energías limpias y garantías para asegurar la libre competencia. Así que pues yo le veo que se le está cayendo al señor presidente. Por eso el señor presidente salió hoy a medios de comunicación y se nos dijo muy claro que no descarta ir a tribunales internacionales para defender su reforma eléctrica, pero se le va a ir el tiempo. Sí. Lo que dices tú. Ya cuando se dé cuenta el señor presidente se le acabó ya su mandato, Recuerde usted que el día domingo es un día tremendo, se saldrá a votar a favor o en contra de la reforma. Así es, doctor. No le entiendo esta revocación de mandato, no le entiendo para qué sirve.
¿Por qué tengo que salir a votar por algo que ya lo hice? Ya lo hice, Morenita, ya salí, ya voté. Voté porque el presidente fuera presidente hasta el 2014. ¿Qué tengo que refrendar o qué? ¿Para qué sirve? Es un planteamiento muy caro en estos momentos para nosotros. Pero ¿para qué sirve ese dinero? Se podría haber usado para salud, inseguridad, educación, para otras cosas. O sea, ¿por qué tirar ese dinero? Sí. Y todo es por darle contra al Instituto Nacional Electoral. O sea, lo que quieren es la cabeza y lo único que van a demostrar. Recuerde usted esto, si no logran, ya no le digo mucho, 10 millones de votantes a favor o en contra, 10 millones que asistan, y si tiene que ser a favor, A favor. a favor, de otra forma, ya llegó mi relevo, ya llegó, aquí lo tienen, ya llegó, andaba, ¿sabe qué? Usted no lo va a creer, pero me comentaron, Bobby, que Carmelo andaba de borracho. Dios. Que lo vieron pegando pósters en las paredes, sí, así que lo vieron. No, que quede claro, no soy chismoso, no soy chismoso, mi querido güero, pero que andaba pegando pósters, mi querido Carmelo. Así que en un corte va a entrar Carmelo con ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la redacción de 1+1, esperando. Me urge saber la decisión de la Corte sobre la ley de la industria eléctrica. Todo apunta que no va a ser constitucional, que le van a dar para atrás, y pues esto dejaría abierta la puerta para que los amparos contra la ley de la industria eléctrica se vayan para adelante, sigan su curso. ¿Y si le dicen que sí? Adiós los amparos, hasta luego los amparos, ya no sirvieron, ya no sirvieron, ya es ley y eso ahora sí se amuelan todos, hasta luego. Otra cosa preocupante, muy preocupante, no sé si Carmelo ahorita la va a platicar, pero es el día de hoy en la ONU se votó para que la abstención de México ante la suspensión de Rusia en la Comisión de los Derechos Humanos. Hoy la sacaron a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos y teníamos la entrevista del senador Álvarez y Casa. Señaló que México debería de haber mandado un mensaje de reprobación ante las atrocidades cometidas por tropas rusas en territorio ucraniano, pero hoy, ¿qué cree usted? México se abstuvo, dijo, ni para bien ni para mal, nosotros somos un país de paz y no le vamos a entrar. Pero este senador señaló que México debería de haber mandado un mensaje contundente ante la votación para suspender a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos. Hoy fue suspendida Rusia ante los crueles ataques, desmedidos ataques de lesa humanidad contra Rusia. Así que vea usted nada más esto, un pueblo que no le hacía nada a Rusia, no se metía con Rusia, y Rusia ante la voracidad dijo, pues me quedo con Ucrania, como me quedé con Crimea, me quedo con Ucrania. Pero lamentable lo que está pasando, estas atrocidades que vimos en diferentes videos, los hemos estado viendo cometidos en este lugar que se llama Bucha, en Ucrania, a donde los muertos se encontraron en la calle. Hubo cientos de muertos en la calle tirados, de gentes civiles. Y hay testimonios no de militares, de civiles. Y hay testimonios de que incluso tienen hornos crematorios portátiles. No, ya están vendiendo. No, esto llevó a que, ya sabe que siempre hay viveza ante estos crímenes de guerra. Salieron unas empresas a vender hornos portátiles para cremar portátiles. O sea, te lo vendo. Puedes comprar uno, tenerlo en tu casa. Ay, qué horror. No puede uno platicar. No puede uno platicar con la señora. Primero, ve el vestido que se puso Carmelo, de este tamañito.
un vestido de este tamaño. ¿Cómo voy a creer posible? Que dice que porque ya se parece a la gobernadora de Guerrero. La calor. La calor, por la calor. Así que, si usted me lo permite, vamos a dejar que pase nuestro compañero Carmelo para que platique con ustedes también. Él creo que va a tomar el curso de lo que estábamos comentando con usted, de que está calientito en este momento. Yo creo que la nota fuerte para el día de mañana, sin duda, es la decisión de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica. Así que, mi querido Güero, vamos a ir a un corte y regresamos, y con Carmelo al frente junto con Bere en este programa. Regresamos. De regreso, Carmelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal esta semana? Bastante ajetreada, bastante movida, mucha información, muchas cosas interesantes a nivel internacional. Y a nivel nacional también. A nivel nacional tenemos en puerta esta, pues, consulta ciudadana. Y luego el doctor, ¿cómo se enteró que ayer fuimos a la marcha de... ¿Fuiste a la marcha? Monumento ahí. Ah, pues para que veas que aquí nuestro presidente... Sí, fuimos a ver ahí para saber cómo dicen, patentar el agua, ¿no? Para medir el pulso, Y ya después, ya en la noche, ya vi los videos que salieron ahí de donde la misma jefa de gobierno, pues por ahí los comentaba, ¿no? Entonces sí, anduvimos por ahí, efectivamente. No pegué cartelones porque no me dieron. Estaban muy raros ahí, nada más traían 2, 3 gentes y mantas y todo, ¿no? No, bueno, pues la ciudad, la ciudad y varios estados, varios municipios, pues tapizados, ¿no? Y un caos, el tráfico. Yo tenía una reunión por ahí de las 8, con unas personas que que andaban de gira acá afuera de la ciudad. Y no, hombre, no podían llegar. Dicen que estuvo muy fuerte el tráfico en el centro porque desde las 2, 3 de la tarde prácticamente estuvo cerrado Insurgentes, Reforma, etcétera, ¿no? Entonces ya te imaginarás el show, pero bien, qué bueno que el doctor también le dio seguimiento entonces a la toma del Monumento de la Revolución. Así es. Y bien, comentarte un dato súper importante que pasó desapercibido, al menos en lo que vienen siendo los medios de comunicación. Hoy es el Día Mundial de la Salud. ¿Cómo ves? Este tema debería estar ocupando los espacios, los medios, sobre todo, pues ahorita con el tema de la pandemia, parece que pasó desapercibido. Pues con tantos problemones que tenemos en este país y pues esta guerra en Europa que yo no sé impactar a México, esta discusión, tenemos, bueno, tantas cosas que están se podría decir en el tintero. Tenemos una reforma eléctrica, tenemos una consulta ciudadana, tenemos encima temas de inseguridad, en fin, una serie de... Mira, hay un dato ahí que ustedes estaban comentando, lo voy a retomar porque la lectura yo la veo al revés de lo que dijo Icaza, ¿no? De la cuestión de que se expulsa a Rusia en este caso del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de derechos humanos, se retira, mejor dicho, su esquema, su participación, y se le retira ese... Yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque
Los derechos humanos, ¿qué quiere decir? ¿Que los rusos ya no tienen derechos humanos? O no entiendo cuál es el mensaje que están dando, cuando al contrario, debieron meterlos más precisamente para negociar. Si no hay presencia de ellos ahí en la mesa sobre los temas de derechos humanos en esta cuestión de la guerra, entonces, ¿cómo vas a llevar a cabo o cómo le vas a exigir a un país que cumpla ciertos protocolos, cuando en realidad no estás ahí ahora sí que en la mesa de negociaciones, ¿no? Creo que ese para mí es un error. Obviamente los que votaron a favor, pues bueno, sus razones tendrán, pero el resto del mundo creo que está bien. No, si tú te fijas por ahí, hay un número de naciones que no votó, se abstuvo, ¿no? Y creo que el tema ahí es, no puedes negociar algo tú con un país que no está en la mesa, ¿no? De entrada ya lo estás marginando y sobre todo le estás negando los derechos humanos a todo un pueblo, todo un país. Creo que esto es delicado por donde se le quiera ver. Así como hemos comentado también que algunos excesos ha tenido también Occidente sobre todo en materia económica, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese es el comentario al respecto de lo que estaba comentando el doctor antes de cedernos la palabra. Sí, pero son temas diplomáticos, como dices, Carmelo, un poco que se tienen que tratar con pincitas, más siendo un país como México, que estamos en vías de desarrollo, que ahora sí que necesitamos de todas las economías del mundo, no solo de nuestros vecinos del norte. Necesitamos pues de toda a ver si ahí me escucho, porque creo que tiene ahí algún problema mi micro, pero bueno, esto de que somos un país en vías de desarrollo, no podemos quedar mal con nadie tampoco, pero tampoco podemos nosotros casarnos con temas que no son nuestros. Ya suficientes problemas tenemos en estos momentos como para comprar pleitos ajenos. Decía por ahí una frase que se le aplicaba que viene siendo la antigua Roma, que para quitarle a las provincias en ese momento sus derechos era muy fácil, era endeudarlos, quitarles hasta el último peso que tenían, y así las provincias militarmente se sometían, ¿no? Económicamente no se diga, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llamarle tú, por ejemplo, en este contexto que lo estamos comentando, la amenaza de Robert Velázquez, ¿cómo se llama el estadounidense, el legislador, que pide cancelar las visas a los legisladores mexicanos, que obviamente apoyen la reforma eléctrica, ¿no? Y los que votaron, obviamente, en esta cosa, los que integraron la formación del Grupo de Amistad México-Rusia. La comitiva para recibir cuando los grupos de amistad, por ahí lo hemos comentado, es un derecho, es una acción permanente que trae la Cámara, y además de las comisiones ordinarias y extraordinarias que tiene, está la formación de grupos de amistad con todos, con Camerún, con los asiáticos, con obviamente los europeos. ¿Se te hace que en estos momentos? No, porque si es una función, por ejemplo, que tú tienes dentro de tu Cámara o es una función de los legisladores, yo no le veo ningún error, porque así como se formó con Rusia, también se formó con Estados Unidos, porque es parte de que se formen los grupos de amistad con todas las naciones. ¿Cuál es el coraje de Ken Salazar o de Estados Unidos en ese momento o con ese tema? Pues es un tema político. Entonces no veo el tema de por qué Estados Unidos en ese momento asume una acción en contra, digamos, de ciertos legisladores, que si son de cierto partido, bueno, de algún partido tienen que ser los que presidan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo agregaría en este contexto, obviamente, de este contexto de intervencionismo internacional del que estamos hablando, ¿no? Sí. Que si quieres no es una acción directa. Ahora por ahí los medios también presionaban de que también al verde, creo, si apoya la reforma eléctrica se le aplique la misma, por ahí circuló. Claro, no es posible, no creo que los legisladores estadounidenses caigan en este juego realmente tan vergonzoso sería en Pues es vergonzoso, pero te voy a decir una cosa, nosotros somos una nación totalmente dependiente de Estados Unidos.
Y bueno, ahorita está llegando esta información, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la sesión pública en la que se resolverán las impugnaciones a las reformas realizadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues al iniciar, el ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Saldívar, anunció que no concluirá la sesión hasta que sea resuelto en definitiva este asunto. Y bueno, pues solo 7 de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de esta ley de la industria eléctrica, que consideran vulnerar la libre competencia y que dejan en desventaja las llamadas energías limpias. Bueno, pues estas son justo estas empresas a las que se ha referido en reiteradas ocasiones el presidente, pues fueron las que generaron esta controversia constitucional. Y bueno, pues la votación fue en definitivo, pues el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien afirmó que el artículo 27, fracción sexta de la Constitución, define al servicio público de electricidad como una actividad exclusiva del Estado y por lo tanto el legislador puede definir libremente el modelo a seguir para garantizarlo. Y bueno, pues te voy a esta información. Te voy a aportar lo que es la visión económica, ¿no?, de estos temas. Los monopolios, vamos a decirles, hay de dos formas, son naturales y son artificiales. En el caso cuando los forman, por ejemplo, las compañías, por ejemplo, en los alimentos, no tendría por qué haber monopolios. En el caso de estas grandes inversiones que necesitan multimillonarias inversiones para hacer la infraestructura, para generar la tecnología y luego para dar el servicio, no puedes hablar tú en términos de mercado de libre competencia, no puede existir esto. ¿Qué empresa va a tener, por ejemplo, la capacidad de inversión que tiene un Estado todo completo, vamos a llamarle a través del tiempo inclusive? ¿Cuántos años lleva, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad instalando todas estas redes primarias, secundarias y toda esta generación de plantas de energía, como para que ahora digas tú, porque así lo quiere, digamos, ciertos países o cierta regla internacional, que tú sueltes este modelo? No puedes tú dejárselo al sector privado porque simplemente el sector privado no puede cumplir la necesidad que tiene la población. Lo que sí puedes hacer, y creo que en ese aspecto lo ha venido trabajando también el país, abre ciertas áreas, en este caso las energías limpias, la eólica, la solar, la de biomasa, también lo que es la mini hidráulica, hay muchísimas, hasta la del nopal por ahí, ¿no?, para generar biodiesel. Esos sectores sí puede entrar la competencia privada porque puedes generar poquito, vamos a llamarle, para suplir tus necesidades y en ese aspecto lo ha venido haciendo y no se cierra porque inclusive el gobierno federal o el Estado está hablando que les va a dejar el 46% del mercado. Sí, por lo pronto creo que con estos resultados de esta votación, lo que hace la Suprema Corte de Justicia es un poquito lavarse las manos, decir, eso no es de mi incumbencia, yo no voy a resolver ninguna jurisprudencia sobre la validez o no de esta reforma y lo que sí está generando pues es que estos juicios de amparo pues se puedan ir a dirimir a otras instancias y pues la reforma sigue. Según entiendo, yo así las cosas, si me equivoco, no sé, corrígeme Carmelo, pero creo que eso es lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en estos momentos. Decir, bueno, pues no es los resultados de esta votación, pues... Artículo 28 constitucional, ¿sí? Simplemente. Yo creo que en el caso de la energía eléctrica es un tema de seguridad nacional. Entonces, empezando de ahí por el principio que es un tema de seguridad nacional, ¿por qué? Porque tiene 130 millones de mexicanos que usamos ese servicio y que dependemos de servicios. Llévate el número de empresas que si tú no les provees el servicio, por ejemplo, el sector salud,
Imagínate nada más el trauma que causarías en materia de, ahora sí que un efecto social de esos tamaños, ¿no? El Estado tiene que intervenir a fuerza en estos temas, como también lo tiene que intervenir también en lo que es el abasto, por ejemplo, de gas natural. Tiene que entrar, esos son sectores estratégicos para cualquier país. Entonces, no creo que hay argumento alguno. Yo, por ejemplo, digo, fuera juez o abogado, yo no le vería un argumento más allá de lo que vienen siendo los intereses privados o de, en este caso, de empresas particulares, sobre un interés general, el interés de la nación, ¿no? Entonces, no tiene por dónde, ¿no? Sin embargo, bueno, todo el mundo está haciendo su luchita. Y bueno, voy a aprovechar esto. Tampoco demerita el libre mercado. La Suprema Corte de Justicia dice, bueno, pues finalmente yo no soy quien para invalidar una legislación, ¿no? Más bien, pues el tema de las impugnaciones, pues no puedo emitir jurisprudencia, no lo puedo hacer, ¿no? Porque se trata de un tema de seguridad nacional, como lo mencionas. Ojalá por ahí le hubieran dado, más bien, y se hubieran ahorrado muchísimas cosas en este procedimiento. Y también una felicitación de ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le dio el beneficio, digamos, a las comunidades en la planta de amoníaco de Topolobampo. Bueno. Los indígenas o las comunidades de la zona de Huira, de la zona de Maviri, de Topolobampo, bueno, hoy amanecieron felices festejando porque la planta de amoníaco pues recibió un revés. El GPO, el grupo GPO, donde está, digamos, muy activo el alcalde de Culiacán, Gerardo Vargas Landeros, y compañía, Maloba, etcétera, La Bastida Junior, y obviamente el gobernador, que se había manifestado en un primer momento a favor de esta planta, la misma presidencia de la República por una mañanera se manifestó también en su favor, y no se diga Gobernación, con el subsecretario Riden Branat, que inclusive fue el que desarrolló la consulta, estas consultas raras que, pues si la planta se va a hacer en Topolobampo, que tenía que consultar a los del Fuerte, a los de Choice, o a los de Guasave, ¿no? Cuando los afectados estaban ahí, y obviamente ganó holgadamente su consulta. Entonces, esto le quita la mano, digamos, con este veredicto le quita la mano a Segov en esta nueva consulta que ordenó, que se tiene que hacer las comunidades, y ahora regresa a quien la debe hacer, que es la Semarnat, y además ordena que se haga en las comunidades donde se va a instalar la planta. ¿Qué es lo que viene? Sinceramente, yo fuera... ¿Y quién será el garante? O sea, ¿qué institución tendría que estar ahí? Tendría que entrar a fuerza el INPE, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Pueblos Originarios. Tendría que ser un ente regulador, un ente participativo, y obviamente la mecánica que desarrolle la Semarnat. Entonces, eso es lo que tendría que proceder, claro, a la participación de las comunidades, todas, no nada más la de Obuira o en este caso la de Lázaro Cárdenas. Tienen que comunicarse en un radio, no me acuerdo, 46 kilómetros, no me acuerdo, alrededor, incluirse todos, porque finalmente son los impactados. Ahora me preguntarás, ¿qué sigue? Bueno, yo fuera GPO o el dirigente GPO o fuera Gerardo Vargas, pues estaría muy preocupado, porque llevan 5 o 6 años haciendo las cosas mal. Ahora que les ordena la Suprema que hagan una parte bien, porque también está muy mal lo que viene siendo la mía, el impacto ambiental, que fue pues obviamente hecho en las rodillas, como decían anteriormente los analistas de Zagarpa, el famoso tanteómetro, ¿no? Que se iban a una cantina, nos decían tomáramos la estadística del frijol, nos íbamos a una cantina, llevábamos a 2 o 3 amigos, le preguntábamos, oye, ¿cómo ves a OME? ¿Cómo ves la zona productiva de frijol? Ponle ahí, el año pasado dijimos que eran 100,000 toneladas, ahora ponle 102,000. Ya, eso era nuestra estadística que hacíamos. Estoy hablando de la época mucho anterior, que no hubiera tanta imagen satelital como ahora, ¿no? Pero en ese caso, así hicieron el impacto ambiental. Entonces, eso también se le criticó, obviamente, y ahora vamos a esperar qué pasa con los otros 2 amparos, porque la Suprema Corte todavía tiene 2 amparos por ahí en fila. Bien en este caso por los pueblos originarios, y sobre todo bien por la Suprema Corte, por una razón, porque estás restándole fuerza a un conflicto social que estaba armando ahí, donde no había necesidad de existir, y que la autoridad, en este caso la entidad federativa
cuestión, el gobernador, etcétera, junto con la autoridad federal, pues no habían hecho nada, le habían seguido echando paja, digamos, al fuego, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó, bien por la Suprema, y vamos a esperar a ver ahora qué sigue con esa famosa planta. A ver qué sigue con esa planta, pues vamos a estar pendientes, Carmelo, pues sobre todo no estamos en contra de la modernidad, del desarrollo, todo esto, pero si de algo nos estamos quejando en estos momentos, pues es el daño ambiental y pues además el daño social. Estamos viviendo en momentos muy complicados, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional en temas ambientalistas y bueno, pues tenemos el tema del agua, tenemos muchos, pues ya muchos problemas en este sentido. ¿Y qué te parece si un efecto, como dicen, un coletazo llegaría al Tren Maya? ¿De qué? Con esta resolución, con esta defensa que han hecho los indígenas ahí en Topo, que realmente es de admirarse, ¿no? Su resistencia que han tenido en contra de un grupo de inversión y político local muy fuerte. Y la han llevado hasta este nivel, pues no merecen más que una felicitación, digamos. Pero parece el Tren Maya tiene otras características, ¿no? No es son pueblos originarios, yo creo que van a el mismo procedimiento, algunos amparos y no se hacen bien las consultas. Ya hubo consultas. Pero ¿cómo las harían? Si las hicieron como las de Sinaloa, como la de Ridembranat, ay Dios, no quiero saberlo. Bueno, pues no estamos en contra de eso, pero sí que se cuiden las cuestiones ambientales. Digamos que se hagan las cosas bien de origen, ¿no? Que se hagan bien como deben de ser, que se consulte a la gente, que se le incluya, ¿no? Así que es. no se le margine, porque justamente el sureste del país pues tiene esa historia de marginación por siglos. Y no te vas muy lejos ahí, la lucha histórica que están dando los yaquis también, Sí. pegado a Sinaloa precisamente. O sea, estás hablando de pueblos bravos, muy bravos. Y ahí está la prueba. Bueno, después de 6 años de lucha, de 7 años por ahí que llevan estas comunidades, bueno, la Suprema Corte les dio pues, una bocanada de oxígeno puro, ¿no? Qué bueno, Carmelo. Bueno, pues regresando a este tema de la Suprema Corte de Justicia y de esta ley de la industria eléctrica, pues sí, al parecer pues no, la Suprema Corte de Justicia pues reafirma que, como dice la Constitución, el servicio público de electricidad es una actividad exclusiva del Estado y por tanto el legislador puede definir libremente el modelo a seguir para garantizarlo. Bien, pues qué bueno. Pues ahí está. Qué bueno. Y, pues sí, ya seguramente esta ley va a pasar. Estas controversias, estos juicios de amparo seguramente van a seguir su camino. Algunos procederán, algunos no procederán, dependiendo ahí, pues ahora sí que los argumentos jurídicos que presente cada empresa, porque además la propia Suprema Corte de Justicia está determinando pues, que cada quien tendrá que hacer lo que le convenga. Fíjate lo que Socialmente. lo que hace una medida, todos estos problemas se los debemos al pacto Va por México, ¿no? Va por México. Se lo debemos todavía, ahí están las consecuencias de estos amarres políticos que acostumbran a hacerse en nuestro país, en lo oscurito, abajo de la mesa, como le debemos también a Felipe Calderón todo lo que viene siendo este tema de lo que viene siendo el ASPA, los impactos que tiene muy fuerte en la frontera y sobre todo en lo que viene siendo gas natural. Bueno, ayer el presidente acusaba a la Suprema Corte de Justicia de que eran laboristas, ¿no? Eran abogados laboristas por laboristas por el tema de que se dedicaban al tema laboral, por eso de que les regresaron, les quitaron esta parte de que no podía, un expresidente no podía trabajar hasta 10 años después en alguna empresa transnacional o alguna iniciativa privada. Y bueno, pues la Suprema Corte parece que les autoriza, les dice, sí, no hay problema, puedes trabajar, pero el día de hoy les dice... Por Medina Mora. Sí. Por Medina Mora creo que fue
este revés que le dan, y obviamente un Medina Mora que salió muy raspado en su momento y que ahora ya va a poder trabajar, ¿no? Ya va a poder pedir chamba, ya va a poder... Pues sí, es como verlo. ¿Tú crees que necesite chamba después de todos esos millones de libras las esterlinas que le empresas encontraron? seguramente las empresas por ahí que tiene, ¿no? O sea... Digo, pues, ciertos personajes no deberían trabajar ya y no porque, simplemente porque no lo necesitan, ¿no? Como los expresidentes, fue por ejemplo Zedillo, fue por ejemplo Calderón, que andan por ahí de asesores o de directores o promoviendo, inclusive en este caso Felipe Calderón, acciones en contra del país, por ejemplo, en este caso en materia de energía eléctrica, ¿no? Ajá. Y el otro también, entonces, pero te digo, algo sabrá el señor presidente cuando les dice laboristas o defiende chambistas a estos ministros, ¿no? Sí, pues ahí está esta noticia que da la Suprema Corte, que era de como un poquito de esperarse, Carmela, como sí, creo que era de esperarse por el tamaño de problema económico del que yo te comenté al inicio, ¿no? Yo no creo que una persona que haga análisis serio en cuestión de materia económica piense que el sector privado puede dar este servicio. No puede. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar supeditado, por ejemplo, en mi casa con el refrigerador, a que hoy amanezca de buenas la empresa A, que me vende el producto, y luego al precio que quiera, ¿no? No, Entonces, o que le vendes tú un poquito y ellos la venden al doble, les revendes, o sea, porque sí, eran no puedes. como unas líneas muy complicadas, ¿no? Muy delgadas, porque tú te obligabas, mejor dicho, la Comisión Federal estaba obligada a comprarte algo que no existía en un contrato. No, o algo así que está tú le obligada. regalabas, o sea, porque así era. En los contratos estos que se hicieron resulta que la comisión estaba obligada a regalarles la energía y luego ellos y volvérsela a comprar. ¿No era así? La cogeneración es, yo produzco, por ejemplo, para mi empresa, yo produzco 1000 watts, por decir, ¿no? Uso nomás 500, me sobran 500. Bueno, esos 500 la Comisión Federal está obligada a comprármelos. Y el precio además no es un precio de mercado, es un precio de monopolio que ya tienen fijo, que es por encima de cómo la Comisión Federal lo vende, digamos, al mercado abierto, al mercado que sirve, ¿no? Entonces, no es por ahí. Ok, yo fuera, en este caso, gobierno, ejecutivo, o fuera Comisión Federal de Electricidad en ese momento, estamos hablando del Pacto por México, le hubiera dicho, ok, ¿quieren producir 1000 watts? Ahí está el mercado. Vayan, véndanselo, instalen sus cables, instalen sus redes primarias, no usen las mías, o si las usan, al revés, yo les voy a cobrar una comisión por usar mis servicios, como lo hace la telefonía, ¿no? Sí. Así lo hace la telefonía. Tú no puedes llegar con Carlos Slim y decir, voy a usar tus redes. Ah, no, úsalas, pero págame. Sí. Págame, ¿no? ¿Por qué? Porque es un activo fijo que yo tengo. Entonces, la Comisión Federal ha invertido cuántos miles de millones en activos fijos, en redes secundarias, primarias, de distribución, de cogeneración, de las que tú quieras, para que ahora llegue un sector privado ambicioso y me diga, no, ahora me las tienes que poner a mi servicio. Oye, ¿por qué? ¿Dónde? Pues esta reforma eléctrica que hizo el Pacto por México, No, y unos no solo contratos, se los permitió, los obligó. unos contratos que de plano eran absurdos. Carmelo, absurdos. Por ahí salían empresas que de plano se robaban la electricidad y la revendían y dices, bueno, ¿qué onda, no? O sea, Pues pasó de con verdad, el o sea, huachicol, ¿no? También. El huachicol. O sea, también, no digan, está pasando. no vayan a decir que ese fue un invento de los que no sabían ni siquiera cómo se abría una llave, ¿no? Son gente especializada. Claro. Y protegidos, además, por eso por ahí está un general por Canadá, ¿no? Que amenazan con traérselo para acá, ¿no? Así es. Entonces, hay de estas cosas que pasaron en la misión pública y ojalá se corrijan y ojalá la Suprema Corte siga analizando estos problemas cuando le caigan por ahí, porque van a seguir, y opte por el servicio general, por el bienestar general. Sí, por el bienestar de Del los país. mexicanos, del país. Sí, claro, pues Ojalá. bienvenida la inversión, por supuesto, que Claro. bueno, que venga el dinero, que vengan los empleos, que vengan pues la riqueza, por supuesto, pero
pues que sea lo más, pues no solo sea para las empresas, sino que también para el resto de los sea para el mexicanos, pueblo, sea un beneficio. pero además que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y acuérdate esas dos definiciones que te comenté, esos dos argumentos. Un monopolio natural, claro que existen, y este es uno. El otro puede ser, por ejemplo, el del agua. El del agua no puedes tú dejárselo a las empresas privadas como lo está pasando a nivel nacional, aunque sí las puedes cortar y puedes acotar un poquito más, por ejemplo, el servicio en León, el servicio en Tlalnepantla, etcétera. Pero finalmente los precios que van a dar o que están dando donde se ha privatizado son muy diferentes a donde son los precios que manejan lo que son las paramunicipales. Entonces, aguas con estos temas y aguas con los gobernadores también, que no permitan que el servicio de agua potable se lo queden empresas privadas cuando es una obligación del Estado. Estás hablando de un derecho humano. Claro. Inclusive el de la energía eléctrica ya es un derecho humano también. Claro. Entonces los derechos humanos no pueden quedar al 100% en manos privadas. Sí pueden participar, obvio. Pero donde falla el sector privado, que se llaman fallas de mercado, debe entrar el Estado a sustituirlas. No puedes dejarlas que existan, ¿no? Así es, Carmelo. Y bueno, pues platícanos, ¿qué pasó con tu columna? Bueno, entramos, ahora sí los temas me complicas, difíciles. ¿No? Partimos de un tema ahí que surgió precisamente en la discusión aquí y me pusiste el reto de que pues, la sucesión, en este caso chilanga o de la Ciudad de México como puse sucesión chilanga, entrarle ya al análisis de este tema complicado que pues lo complicaron ellos, ¿no? Como están complicando ahorita la revocación de mandato. Sí, o sea, sí, no es un tema, ¿estás de acuerdo? Mira, pues es que eso de adelantar, de brincarte las trancas, como diría mi abuelo, eso nos decía, no se brinquen las trancas. Espérense, tranquilos, despacio. Como las carreras de caballos, sí, tienen sus reglas, ¿no? Sus tiempos, sus momentos, claro. El que salga antes, pierde. Claro. Bueno. Sí. Y luego quemones. Innecesarios, totalmente innecesarios. Es correcto la apreciación, por ahí lo vimos esta semana, donde después de este artículo que escribí, por ahí me retroalimentaron algunos morenistas, por cierto, les doy las gracias a algunos morenistas, algunos panistas me hablaron, me dijeron que estaba muy complicada la lectura de la columna, dicen, dánoslo ya digerido, nosotros no podemos irnos a estudiar el imperio azteca o la revolución o la independencia, dánoslo ya, dinos quiénes son los malosos o los buenos, ¿no? Le digo, no, es que el análisis precisamente histórico de lo que viene siendo la Ciudad de México se tiene que hacer. Ahorita observa, tenemos cuántos candidatos a la presidencia de la Ciudad de México. A la gobernatura, ¿no? No, a la presidencia, vamos a pensar en la presidencia. Que quieren ser presidentes. Que quieren ser presidentes en el 24. No, pues yo ahorita cuento así fácil unos... ¿De todos los partidos o solo más vete nomás con los de gobierno, porque ya esos ya son muchos. Pues han de ser de gobierno, han de ser como unos 5. Bueno. Como 5. Fuertes tienes a Shane y tienes a Ebrard. Ajá. Fuertes, que estos ya son como los dos punteros, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, puedes decir otro por ahí del PAN, Krill. No, en nuestro senador Monreal. Pero bueno, él puede decir que viene de Zacatecas, porque incluso fue gobernador de allá, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar a medias tintas, ¿no? Simplemente estás hablando de que los dos más fuertes de Morena son egresados uno está en funciones de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. Así es. Entonces, el grupo político, por eso en la columna yo señalo que la Ciudad de México ha sido históricamente el corazón del poder político y económico del país. Y desgraciadamente no ha sido el cerebro, porque ve cómo está la Ciudad de México. Tú no puedes decir que la Ciudad de México es un paraíso. En otros momentos sí lo fue, ¿eh? En No otros momentos. Yo creo que desde esta ciudad se han impulsado reformas importantes, se han hecho avances democráticos importantes, pero, híjole, como que en estos momentos nos hemos estancado, Carmelo. Tú lo ves, los que venimos de provincia, y dices, yo quiero que mi estado siga el modelo de la Ciudad de México. La primera pregunta. Sí, muchos dicen que sí. ¿Cómo cuál?
Yo quiero tener agua en mi casa, yo quiero tener servicios seguros, yo quiero tener servicios básicos eficientes. Nos hemos estancado, ¿eh? En estos últimos sexenios creo que esta ciudad se estancó. Y mucho, ¿no? Sí. Entonces, estás hablando... En ese sentido sí, pero en otros años sí, la Ciudad de México iba como a la vanguardia en muchas cosas, en derechos, y sigue estando. reformas. Te digo por qué sigue estando, porque la Ciudad de México concentra todos los poderes económicos, las sedes del Poder Judicial, del Ejecutivo, no se diga del Poder Legislativo. Aquí tienes la camarota de diputados con sus 500 diputados, tienes la de senadores con sus 128, tiene los hospitales más importantes del país, el siglo XXI, el ¿De veras Juárez. esto de que el presidente iba a desconcentrar? Ya estás llegando al punto, ya estás De llegando. veras, porque siempre me recuerdo. Ya estás llegando al punto, ¿no? Creo que Andrés Manuel en su momento consideró todo esto como una oportunidad para equilibrar al país en términos de acceso a los servicios, a la economía, vamos a llamarle, de los servicios. Desgraciadamente se estancó, pues aquí sigue Zagarpa, ¿no? Según se iba a dividir, que con la pesca se iba a Mazatlán, que Obregón se iba a agricultura, que, bueno, cultura, el IMSS creo que se iba a Morelos, ¿a dónde se iba? A Morelia, ¿no? A Morelia, algo así. A Morelia. Bueno, pero con todos los problemones, no es lo mismo ser candidato y tener todas estas ideas que son maravillosas, porque el presidente se me hace que tiene tantas cosas en la cabeza que le falta tiempo para ejecutarlas, y bueno, con todo el lío que... Te voy a hablar en términos médicos. Yo creo que la Ciudad de México ahorita, siendo corazón, como se dice que es, yo creo que tiene una aterosclerosis, pero aguda, ¿no? Está bombeando. Tiene las arterias muy dañadas, muy rígidas, y necesita una limpieza, una seria limpieza, pero de fondo, ¿no? Ahora tú reaccionas en la semana, ves por ahí precisamente este artículo sale el martes, por ahí del miércoles, creo que el miércoles, jueves, sale un artículo, sí fue miércoles, sale un artículo impresionante por la belleza, ¿no? Por ahí obviamente lo saca un periódico del norte, pero radicado aquí en la ciudad, donde dice precisamente que prácticamente te dice, el corazón, al menos en este sexenio del poder político en el país, no es la Ciudad de México, es el sureste. Ahorita sí. Y de ahí dicen, va a salir un candidato y es el que debemos apoyar, que es el que debe impulsar, que estás hablando del secretario de Gobernación. Y ponle ahí gobernadores de la talla del de Chiapas, ¿y qué crees? El de Oaxaca, Murat, y que ahí le meten a los Joachín de allá de Quintana Roo, de Quintana Roo, y de Yucatán. Entonces estás hablando de que, el corazón a lo mejor se mueve a los pies, ¿no? Al menos en teoría, al menos en aspiración de poder político. Pues ¿no? con toda la inversión que estamos viendo en el sureste del país, mira, yo no dudaría lo que tú me estás diciendo y este análisis que estás planteando. La verdad es que cierto es todo lo que se va a mover a partir de toda esta inversión en infraestructura en el sureste del país va a ser impresionante y seguramente está siendo impresionante. ¿Y qué crees? Por ahí salen los brincones, las resistencias, los que dicen, no, ¿cómo? Pues aquí hemos sido históricamente nosotros los chichos. Los defeños. Los que mandamos, los que tenemos el control, los que tenemos la economía y lo hacemos a través de los medios de comunicación. Ya lo demostramos con Televisa cuando impuso a Peña Nieto, y ahora tenemos a Chaleco, como dicen, y ahora TV Azteca festeja es que ya no digas nombres. sus 25 años. Y ve la foto que está ahí. ¿Quiénes están en primera plana ahí? Ahí están, gobernadores, creo que están de todos los partidos, pero me sorprende la cantidad de gobernadores morenistas que están ahí. Y obviamente, pues la aspiración del grupo de aquí, del candidato de la Ciudad de México, también está ahí. Entonces, ahí ya están los dos bloques. Lo que nosotros comentábamos la vez pasada y que te prometí que lo íbamos a analizar en este tema que le llamamos la sucesión chilanga, y que lo fuerte, lo complicado, lo más delicado es que este grupo de izquierda, vamos a llamarle
acomodaticia empresarial, se está aliando de entrada con lo que viene siendo el ejército, ¿no? Lo que viene siendo el linaje militar, que yo le llamo ahí, ¿no? Que puedes llamarle también de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ya están los dos bloques, falta lo que diga Jalisco, lo que diga Nuevo León, porque también son otros centros de poder considerables, ¿no? Que lo que viene siendo el sector financiero en el norte del país, en este centro de Monterrey. Claro. Y obviamente Jalisco, con su poder económico también que tiene, muy fuerte, y su relevancia política nacional. Ahí tienes ya si tú dices no son corazones, bueno, pues pueden ser los riñones, pueden ser los pulmones. Oye, pero esta intervención que se hace en el norte del país con Sonora, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, ¿sí? Sí, claro, con el regaño que le dieron por ahí a Dan Augusto, ¿no? Que se lo da Sí. el INE, muy agresivo, por cierto, el INE. Yo no sé de qué lo va, porque dice que le va a poner medidas cautelares. Y no nomás a él, pues te le tienen que poner por el evento que asistí ayer, que por cierto me balconearon aquí, ¿no? También fue un evento pagado, fue un evento de la Ciudad de México, que tiene, y que ella misma ha dicho que era en apoyo a la revocación, ¿no? Entonces hay muchos ahorita dolidos, vamos a llamarle, tanto del oficial como en este caso el INE, como de los promotores, que en este caso pues vienen siendo los promotores de la revocación de mandato. Ahí está súper interesante, porque yo no sé con qué los va a castigar el INE. A ver, tú ponte a pensar qué le va a hacer. Pobre INE, más bien está viendo cómo se defiende. No tiene ni dinero. ¿Cómo se defiende? Dice que no van a poner más casillas porque no le alcanza el presupuesto, pero sí quiere, digamos, meterle medidas cautelares, no sé a qué se refieran con eso, al secretario de Gobernación. Pues a decirle que ya no lo haga, por favor. Por favor, ya no lo haga. Ahora también, No lo haga, por ahora favor. vamos a hablar ya en la otra parte, la oculta, la parte delicada, vamos a decirle. Siendo un secretario de Gobernación, ¿qué necesidad tiene de ir a hacer un evento público de estos? Usar, como por ahí lo criticó mismo Guadiana, el senador Guadiana, donde dice que se usaron recursos públicos, en este caso está hablando de un avión, para un evento 100% proselitista, ¿no? Yo creo que sí deben de bajarle un poquito a este tema de la... Digo, además, este secretario que la verdad a mí me parece que es un hombre que tiene había sido madera muy cauto, política. ¿no? Ajá, Y había sido muy cauto, mesurado en muchas cosas, había estado haciendo su trabajo, poniendo las cosas como en medio orden ahí, y de repente, pues, el que alguien se le diera dejó la llevar posibilidad de la presidencia en este contexto que tú me estás diciendo, del sureste del país, pues, híjole, de repente les hace perder la cabeza. Mira, yo creo, medio perder la cabeza. Voy a usar un adjetivo ahí. Esto que estamos viendo a estas alturas ya es un sadismo electorero, ¿no? Un sadismo revocatorio, ¿no? Porque la oposición no puede llenar un bocho para decir no voten o voten en contra, no puede llenar digamos un aula. No tiene capacidad ni siquiera de organización. De organización. Sí, Entonces, claro. y tú llegas con toda la maquinaria, así como le quisieron hacer en la planta de Topolobampo, ¿no? Toda la maquinaria sobre un enemigo débil, un enemigo que a lo mejor tú le tiras un cañonazo cuando con una resortera lo podías reducir o disminuir, ¿no? Creo que es un sadismo electorero, creo que y te digo por qué, porque el secretario de Gobernación, bien o mal, es el responsable de la política interna. Sí. Sé que tiene los enlaces, los amarres con los partidos políticos, con los legisladores, con los gobernadores, con los grupos de facto, y tiene, digamos, y lo venía haciendo bien, tenía ese balance, ese equilibrio, esa penetración. Estaba siendo como muy mesurado, asumiendo su papel como secretario, y además con esa calidad moral como para poner a todo el mundo en paz y decirle, a ver, las cosas son así y estas son las instrucciones del presidente y se acabó. Y ahorita, por abajo del agua te puedo decir, ¿sabes qué? Ayúdame aquí, fíjate que está un problema ahí, tú que eres el gobernador, tú que eres el diputado, el senador de ese partido, échame la mano. Finalmente esa es la política. Esa es la política fina, esa es la política que se necesita, es la que requiere el país, es la que le sirve a AMLO, vamos a decirle. Sí. Y esa es su función táctica o estrategia que debe desarrollar la Secretaría de Gobernación. ¿Qué necesidad tenía de irse a exponer, digamos, para que ahora un reducido INE y senadores, etcétera, ahora te señalen
como nosotros, como en este momento yo lo hice con Ken Salazar o Estados Unidos, ¿no? De intervencionista, ¿no? ¿Qué necesidad había? No había ninguna. Ahora, que no tiene poder el INE, que no, pues sí. Pues no, pero ya se subió a esta, ahora sí no tiene poder, es correcto, pero él se está asumiendo como víctima, pero además como el acusador, ¿no? El que dice, Sí. los estoy acusando porque cometieron una falta, ¿no? Y además te voy a dictar medidas cautelares. Ahora digamos, vamos a pensar en términos ya de ejercicio, ¿no? Yo te diría, ok, sí vamos a intervenir todos cuando se trataba, por ejemplo, esto de la reforma eléctrica, que es un tema de beneficio a largo plazo para el país, que es de primerísima necesidad, que es de derechos humanos, que es la cosa, ¿no? Digo, si no hay de otra ni modo, violas la ley, a lo mejor por ahí de como una que los manera atropelló todo, técnica. ¿no? Pero estás hablando de un movimiento que es simplemente para mantener vivo el movimiento social, porque no ha funcionado la economía, la salud, la seguridad está del carajo, como luego dicen, y la sociedad tú la tienes que tener en movimiento, es una ley metafísica, todo está en movimiento, cuanto y más la sociedad, ¿no? Entonces el gobierno, yo así veo este instrumento de la revocación de mandato, como otras consultas que se han hecho, ¿no? Es para darle movimiento a la sociedad, que esta parte, vamos a llamarle, que a mí me sostiene, que es la columna Pero yo creo vertebral, que lo más social. que los atropellaron los tiempos. Yo creo que la revocación del mandato no debería ser en estos momentos la discusión más importante o lo que estuviera permeando a la sociedad en estos momentos, sino tendría que ser esta discusión de la reforma. Sí, y otras. Y otras. Y la seguridad, y la economía, el empleo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que esta forma de mantener vivo el movimiento social, porque el 24 está muy cerca y se quiere seguir amarrando, en el fondo la revocación de mandato es eso. Y no nos vamos muy lejos, ya este año hay elecciones. Hay elecciones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo sinceramente que, bueno, el señor secretario ahí, a ver qué dice que no vio el video, que no dijo, ayer por ahí no vio una entrevista, dice, no puedo opinar porque no vi el video. Bueno, pues si no vio el video, pues bueno, ahí tiene algo a su favor, ¿no? Pero el INE sí lo vio. El INE y muchos Y la medios de crítica, ¿no? Y comunicación. la oposición sí lo vio, ¿no? Sí, y muchos medios de comunicación. Bueno, este es el contexto de la columna, en esos términos está escrito, es el primer artículo que escribo por ahí ahora sí que de Chilanga, de la Asociación Chilanga, ¿no? Pero si tú ves, cuando yo hablo de la Asociación Chilanga, es un impacto nacional. Claro. Entonces ya tienes ahora sí, el corazón, lo que viene siendo los riñones o los pulmones, vamos a ver si ese pulmón no se convierte en corazón y así, ¿no? Y ahí vas a tener otro Frankenstein, ¿no? Para el 24. Y por ahí van las cosas, el tema de la otra televisora, que ya trabaja fuerte por su proyecto y que obviamente los medios de comunicación que no se le alineen, pues les va a pasar navaja y los va a presionar. Entonces, ahí está la lectura, ¿no? ¿Y quién va a operar esto? Pues ya le sobran operadores. Claro. Y nosotros, ¿cuál es lo que a nosotros nos toca? Analizarlo y decir esto que estamos Así es. diciendo. A lo mejor nos equivocamos. Puede ser que nos equivoquemos, digo, no sabemos. Porque ahí en la foto estaba también el de Jalisco y estaba Samuelito de Nuevo León. Entonces estaban todos. Pues sí. Pues como medios, pues tienes que tener a todos, ¿no? Como decía mi abuelo, donde hay carnitas hay que ir, ¿no? Pues Hay ya, que estar, Carmelo, ¿no? ya se nos fue el tiempo, ya las carnitas, ya es hora de la comida, entonces, bueno, pues nos vamos a despedir. Buen provecho. Muchas gracias, Bere. Gracias. Bueno, pues yo sí quiero carnitas. Carmelo, pues sí, nos Un vemos. saludo al doctor, por ahí nos dejó una tarea muy fuerte, ¿no? Sí, saludos al doctor, a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Gracias, Tania, en la producción. Y bueno, pues gracias, don Bobby. Nos vemos el día de mañana, 2:30, 3:30. Saludos, don Bobby. Señor Seguridad.